El síncope es una pérdida súbita y breve de la conciencia, con ausencia de tono postural y recuperación espontánea, lo que se conoce comúnmente como desmayo. Ocurre cuando la presión arterial alcanza niveles muy bajos y no llega cantidad suficiente de sangre al cerebro. De este tema hablaremos hoy en Saludarte. Y empecé como que perder la fuerza, la vida se me iba. Doctor, ¿qué es el síncope? El síncope, como tal, es una pérdida transitoria de la conciencia. Por unos segundos o minutos, el paciente se desconecta y una posterior recuperación del mismo. Se recupera sin dejar secuelas. Ese es el concepto como tal de síncope. Un trastorno transitorio de la conciencia con recuperación posterior ad íntegro del paciente. Los síncopes son un cuadro muy interesante en la medicina y tienen personalidad propia. Los síncopes pueden ser provocados por dos tipos de causas, por causas cardíacas y por causas neurológicas. Ahí se agrupa el mayor por ciento. Aproximadamente de un 80 a un 90% son de causa neurológica y entre un 10 y un 20% son de causa cardiovascular. ¿Qué síntomas comenzaron a quejarla? A mí me empezaron a dar así, de momento. Yo nunca padecí de esto, nunca me desmayé, ni nunca sentí estos síntomas, jamás. Entonces, bueno, cuando me empezó esto, tuve que ir al médico, porque no sabía lo que tenía. Me bajaba mucho la presión. Me hicieron un chequeo médico, todo estaba normal. Entonces fue cuando decidí ir al neurólogo, al doctor Javier, que es el que me trata actualmente, porque él trata a mi esposo por el mal de Parkinson. Y entonces fue donde él me explicó qué cosa era eso, que eran unas crisis vagales. Los síncopes, como dije anteriormente, pueden tener tres causas fundamentales. Una, la causa cardíaca y la causa neurológica, que la vamos a dividir en dos. La causa cardíaca se produce por trastornos del ritmo o de la función cardíaca, lo cual trae como consecuencia un bajo gasto en el sistema nervioso, la disminución del aporte de oxígeno y glucosa a nuestro encéfalo, que es lo que necesita para vivir, y por tanto el paciente se desconecta, hace un cuadro de pérdida súbita de la conciencia. El síncope cardíaco es el menos frecuente, pero muy importante, porque se asocia a trastornos del ritmo en el paciente, ya sea bradicardia, taquicardia, trastornos en este caso en la función del nodo sinusal, etc. Enfermedades cardíacas que hay que estudiar en profundidad y que son las causas de que este paciente pierda la conciencia de forma transitoria. El síncope cardíaco no tiene pródromos, ocurre de forma súbita y su esencia radica en este trastorno cardiovascular. Pero está el síncope de causa neurológica, que se produce por dos fenómenos, o por una afectación a nivel del tallo cerebral, de la zona donde está el centro respiratorio y el centro vasomotor, que permite la función cardíaca y la función respiratoria. Esta forma es la más rara, por patologías, en este caso como tumores, enfermedad cerebrovascular, etcétera, que dañan el tallo cerebral. Y al dañar el tallo cerebral y dañar estos centros vitales para la función cardíaca y respiratoria, se produce el síncope. El síncope vasovagal se produce por la activación del sistema parasimpático y la inhibición del sistema simpático. Esto trae como consecuencia vasodilatación y bradicardia, además de una disminución del gasto cardíaco y una baja presión arterial. Por lo general ocurre en personas jóvenes y no está asociado a una patología específica. Debo decir que en el síncope neurológico, a diferencia en el síncope cardíaco, hay un estado presincopal en que el paciente comienza a sentirse mal. El paciente comienza a sentir algo que no está bien, le da tiempo, le avisa antes de llegar el cuadro de toma de la conciencia del síncope como tal, a diferencia del cardíaco que apenas transcurre un tiempo de latencia entre uno y otro. En el caso neurológico, el paciente se pone pálido, frío, sudoroso, la sensación de muerte inminente, el oscurecimiento visual, como si el mundo se le fuera a apagar, es la sensación más parecida a la muerte que podemos experimentar. Eso es muy desagradable, porque te da la sensación de que te vas a morir, de que ya no vas a regresar de eso. Pero bueno, felizmente uno regresa, no es tan complicado. Puede que se quede en un estado presincopal o puede que consuma el síncope y termine cayendo el paciente al suelo. Cuando posteriormente se recupera, este paciente se recupera íntegramente, sin ninguna secuela, y esto es muy importante. Sin embargo, la experiencia que ha vivido tan desagradable, el ponerse pálido, frío, sudoroso, la sensación de dolor en la región abdominal del epigastrio, las manifestaciones estas autonómicas unidas a la desconexión de la conciencia, es un cuadro
bastante desagradable que el paciente no quisiera repetir nunca más. No puedo estar en lugares cerrados, no puedo estar en aglomeración de personas, ni un lugar donde haya esa música alta, muy alta. No, nada. Mucho calor también, mucho calor. Porque eso me pasa en mi casa. Yo siento ese calor así y tengo que correr y sentarme delante del ventilador por miedo a que me repitan. ¿Los factores ambientales pueden favorecer la aparición de esta patología? Existen múltiples factores que pueden ser desencadenantes del síncope. El estímulo que desencadena el síncope de origen neurológico vasodepresor, por ejemplo, el calor intenso, la temperatura, multitudes de personas, oleadas de calor, olores desagradables, la deshidratación, el ayuno prolongado, también la represión gástrica, el comer en exceso por la distensión gástrica, la fatiga, el dolor, pueden desencadenar tipos de síncope vasovagal. El paciente, por ejemplo, está en una multitud de personas en un lugar cerrado con mucho calor y comienza a sentirse mal. Se va poniendo pálido, frío, sudoroso, oscurecimiento visual, la sensación que el mundo se le apaga y ocurre el cuadro sincopal, cae al piso de forma súbita con trastornos de la conciencia. Esto es típico. Hay un tipo de síncope muy interesante desencadenado por el olor metálico de la sangre. Ese se ve más frecuente en los hombres, paciente que va a donar, pone su brazo y el olor metálico de la sangre, la visualización de la sangre, le desencadena un síncope, se pone pálido, frío y va al piso. La respuesta es visceral de nuestro sistema parasimpático, no la podemos controlar. Por eso es importante reconocer esto. Quisiera decir que en este tipo de síncope vasodepresor o síncope esencial, o el más común de todo, que genera las crisis vasovagales, el fenómeno está en que el predominio parasimpático produce una vasoplegia, y esto trae como consecuencia una disminución de la tensión arterial y una anoxia al sistema nervioso, una disminución de oxígeno, de glucosa, y como tal se produce este cuadro de síncope o de pérdida transitoria de la conciencia. ¿Y hay otros tipos de síncope además del vasovagal? Existen otros tipos de síncope que también responden al mecanismo vasodepresor. Ahí está el síncope tusígeno, por toser, la tos. Paciente con un acceso de tos brutal y al aumentar la tos aumenta la presión intratorácica, colapsa la vena cava, disminuye el retorno venoso, aumenta la presión intracraneal, se desencadena la respuesta parasimpática y el paciente cae al piso tosiendo con un síncope, pierde la conciencia. Está el síncope de la risa, por excesos de risa tan intensos que el paciente también colapsa la vena cava, aumenta la presión intracraneal y cae al piso. Está el síncope del cuello de la corbata, estimula el seno carotídeo y cae redondo al piso con un cuadro, en este caso sincopal. Está el síncope por inmersión en agua fría, por la inmersión en temperaturas bajas, que produce este cuadro también de pérdida transitoria de la conciencia. Está también el síncope provocado por el dolor intenso, sobre todo en ocasiones se ven determinadas patologías, también en patologías ginecológicas, cuando se manipula el útero con tantos receptores nerviosos, la paciente hace cuadros sincopales. Está el síncope miccional, típico del hombre, el abuelito en la noche que se levanta a miccionar, va al baño y la depresión de la vejiga, el vaciamiento de la vejiga crea un fenómeno de predominio parasimpático. Se pierde el tono en los miembros inferiores y el paciente cae al piso en el baño. Y se piensa en otros cuadros, en una epilepsia, en un cuadro vascular, y sin embargo lo que tiene es un síncope miccional. Como podemos observar, existen múltiples tipos de síncope asociados al cuadro vasodepresor, pero el más común de todo, como dijimos anteriormente, es el cuadro de las crisis vasovagales, que se produce con más frecuencia en la mujer que en el hombre la vasovagal, y más frecuente en edades tempranas de la vida, en la niñez incluso, y en la adolescencia con mucha frecuencia. Comienzan sobre todo en la adolescencia y se pueden mantener a lo largo de la vida. ¿Y entonces qué le explicó el doctor? Bueno, que lo que podía tomar era, cuando yo me volviera a repetir, era una cucharada de Novatropin, cuando recuperara, una cucharada de Novatropin, pero que no me asustara, que eso no tenía males mayores, eso no tenía consecuencias, eso no me iba a dar secuelas, no me iba a dar nada. ¿Y usted padece del corazón? Yo no padezco del corazón, gracias a Dios. El único problema mío es la hipertensión, que eso sí, padezco de ella desde joven. Y ya yo tengo 67 años y yo padezco de presión alta desde joven. Pero bueno, siempre la tengo controlada. Siempre la tengo controlada. Y eso fue lo que me preocupaba, que me bajaba mucho la presión. Yo hipertensa, que me bajaba tanto la presión. Yo tenía algo, gracias a Dios, ¿no? Son las crisis vagales esas y bueno, vamos a enfrentarlas. El síncope tiene personalidad propia dentro de la historia de la medicina.
pero se puede confundir con otras entidades. Se confunde sobre todo con los ataques de epilepsia, con las crisis epilépticas, pero no es una epilepsia. Se confunde con el drop attack o caída súbita, que es un cuadro de origen vascular por un fenómeno cerebrovascular isquémico, pero el síncope no es una enfermedad cerebrovascular tampoco, como tal, ni es una epilepsia. Se confunde también o se puede llevar a confusión con los cuadros de hipoglicemia, pero los cuadros de hipoglicemia, que el paciente puede perder la conciencia, responden muy bien cuando uno administra, en este caso, soluciones glucosadas, mientras que el síncope se recupera solo y no deja ninguna secuela. También se pueden confundir cuando hay vértigos intensos y el paciente se desorienta o puede tener algún trastorno de conciencia. Tampoco eso es un síncope. El síncope como tal y como definimos es un trastorno transitorio de la conciencia de pocos minutos con recuperación posterior. ¿Cómo es el tratamiento para el síncope? El tratamiento del síncope es muy importante. En primer lugar, si es de origen cardíaco, hay que estudiar la función del corazón por un trastorno de ritmo, por un bloqueo de primero, segundo, tercer grado, puede ser un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, un stroke Adam. Hay que estudiar al paciente y ver la causa cardíaca, una enfermedad del nodo sinusal con una bradicardia extrema que provoque síncope, por tanto ese tratamiento es con marcapasos, etc. La función cardíaca hay que estudiarle, el tratamiento cardiológico es vital para el síncope de origen cardíaco. Para el síncope de origen neurológico, evitar en este caso los estímulos que desencadenan al síncope es fundamental, sobre todo en las crisis vasovagales. Si el paciente sabe que las multitudes de personas, que las oleadas de calor, que los olores desagradables le desencadenan el síncope, tiene que evitarlos a toda costa, no estar en multitudes, no estar expuesto a temperaturas extremas, etc. Los síncopes específicos, como el síncope miccional que dijimos en los abuelitos, pues la micción sentada, en este caso en horas de la noche. Los pacientes que sufren síncope por la visualización o el olor metálico de la sangre, evitar el contacto con ella, porque esto puede generarlo. Incluso la simple representación cortical del mismo, del estímulo, puede desencadenar el síncope, por un fenómeno en este caso emocional en el paciente. Vean qué importante es evitar el estímulo que lo desencadena. Existen sustancias, también medicamentos que inhiben la función parasimpática y exacerban la función simpática, que son los parasimpático-líticos, que se pueden utilizar también, el metilbromuro, domatropina, etcétera, en jarabe, que responde muy bien el paciente al mismo. Pero lo importante es alejarse del estímulo que lo provoca. Debemos decir de forma alentadora que estos síncopes de origen neurológico no causan la muerte del paciente y el paciente se recupera posteriormente, pero sí una sensación muy desagradable que experimenta el paciente que no quiere volverla a sufrir. En caso del cuadro originado por causa cardíaca, se lleva un tratamiento específico para evitar que se produzcan y puedan llevar al paciente a una complicación mayor. Tuve esa crisis y por cierto no me ha dado más. El jueves pasado, sí por poco, me repite, porque yo estaba en el Hospital Fajardo con una amiga. Cuando me vi en ese sótano y me vi con tantas personas a mi alrededor y en entrada y salida y de todo, empecé que le dije a ella, tengo que salir porque me va a dar una cosa. Entonces salí al exterior, ahí me senté, cogí aire, me eché aire con mi abanico y aquello se me fue pasando. En las familias que sepa que tienen pacientes que sufren síncope, protegerlos también, porque si ocurren los cuadros presincopales y no llega al síncope, no hay problema, pero si el síncope ocurre como tal y ocurre la pérdida de conciencia, estos pacientes pueden darse golpes, pueden sufrir traumas importantes y esto hay que evitarlo. Los desmayos asociados a problemas en el corazón se conocen como síncopes cardíacos, pero existen otros que no están relacionados específicamente a esta causa. En ese sentido tenemos a los síncopes mediados neuralmente, también conocido como síncope vasovagal, neurocardiogénico y vasodepresor. Esta patología, el síncope, puede estar causada por muchas afecciones, por eso es importante asistir al especialista para determinar la causa específica y tratarlo. Y esto, por supuesto, garantiza una mejor calidad de vida para los pacientes. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.